Por lo que respecta a las mediciones de frecuencia, lo más recomendable es hacerlas con el selector vertical en la posición de AC y con la referencia en la línea central de la gratícula. En este caso, lo que se debe medir es el número de divisiones existentes entre dos puntos de la señal medidos de manera horizontal. Para lograr la medición más exacta posible, se moverá la perilla de tiempo-división hasta que un ciclo abarque la mayor parte de la pantalla. Una vez contadas las divisiones existentes entre puntos idénticos de la señal, se multiplica por el valor indicado en la perilla de tiempo-división, con lo que se obtendrá un valor de tiempo equivalente al periodo de la señal. Finalmente, se saca el recíproco de este periodo y se obtiene la frecuencia de la señal medida. Repasaremos estos pasos sobre un ejemplo real. Aquí se tiene una señal senoidal cuya frecuencia nos interesa conocer. Siguiendo los pasos marcados, se mueve la perilla de tiempo-división hasta que un ciclo abarque la mayor parte de la pantalla. Se cuenta el número de divisiones entre puntos idénticos de la señal y nos da por resultado 5 divisiones. Al multiplicar este valor por 0.1 milisegundos por división indicados en la perilla de barrido horizontal, da por resultado un periodo de 0.5 milisegundos. Finalmente, al sacar el recíproco de este valor, se obtiene una frecuencia de 2000 Hz, que es lo que nos interesa. Comparando este valor con el obtenido con el frecuencímetro, se puede notar la exactitud de la medida. Veamos ahora otro ejemplo con una señal más compleja. Se tiene una señal de video y se desea conocer su frecuencia horizontal. Giramos la perilla de barrido horizontal hasta que una línea ocupe la mayor parte de la pantalla y se mide el número de divisiones existentes entre puntos idénticos. Si se tienen 6.3 divisiones y la perilla de barrido horizontal indica 10 microsegundos por división, se obtiene un periodo de 63 microsegundos. Al hacer el recíproco, se obtiene una frecuencia de 15.8 kHz, lo cual es muy aproximado al valor de 15.734 Hz nominales en la señal de video NTSC. Como habrá podido apreciar, el hecho de realizar mediciones de voltaje y frecuencia con el osciloscopio es mucho más sencillo de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Ahora bien, el manejo rápido y fluido de un osciloscopio es algo que solo se adquiere con la práctica, razón por la cual le recomiendo se tome un tiempo para trabajar con su osciloscopio, hasta que llegue a conocer de manera precisa la localización de cada una de las perillas mencionadas en este video. Si usted posee un osciloscopio, seguramente alguna vez habrá oído hablar de las figuras de Lissajous. En la mayoría de los manuales de operación se mencionan, aunque no se profundice en su utilidad ni en la forma de interpretarlas. Sin embargo, si se saben emplear adecuadamente, estas figuras pueden ser de gran ayuda para el usuario, ya que permite visualizar de forma rápida y segura aspectos tales como la frecuencia comparada entre dos señales oscilantes y su diferencia de fase en caso de señales de la misma frecuencia. Aunque estas mediciones también se pueden realizar usando el osciloscopio en su modo normal, las figuras de Lissajous se emplean tan frecuentemente en diferentes aspectos del mundo real que no queremos dejar de mencionarlas en el presente videocassette.
Primeramente, es conveniente mencionar que para poder obtener las figuras de Lissajous en un osciloscopio, es indispensable que posea la capacidad de expedir señales XY. Esto es, que podamos alimentarle dos señales de entrada y que en la pantalla aparezca una de ellas como eje X y la otra como eje Y. En el caso del osciloscopio que estamos estudiando, podemos ver que existe dicho interruptor y que el canal 1 será igual a eje Y y el canal 2 será igual a eje X. Si nuestro osciloscopio cumple con las condiciones anteriores, podemos comenzar a experimentar con las figuras de Lissajous. Como ya se mencionó antes, estas figuras sirven para comparar las frecuencias de dos señales distintas, preferentemente senoidales, o para calcular el valor de una frecuencia partiendo de un valor conocido. En ambos casos, es necesario que tengamos a la mano una señal senoidal de referencia, cuya frecuencia sea conocida, para que nos sirva de base para el cálculo posterior. Para mayor facilidad, y dado que es una señal que prácticamente todos tenemos a nuestra disposición, tomaremos como señal conocida el voltaje de línea, convenientemente reducido por medio de un transformador. Como sabemos, en México se usa un voltaje con una frecuencia de 60 Hz, y dicha frecuencia será nuestra referencia. Supongamos que tenemos una señal cuya frecuencia no conocemos y que deseamos calcular dicho valor por medio de las figuras de Lissajous. El procedimiento que debemos seguir es el siguiente. Tome la señal considerada como de referencia y aliméntela al canal que trabajará como X. Tome la señal de frecuencia desconocida y aliméntela al canal Y. Coloque el osciloscopio en su modalidad XY y vea lo que aparece en su pantalla. Este tipo de figuras son precisamente las que reciben el nombre de Lissajous. Veamos ahora el método para calcular la frecuencia de la señal desconocida. Para encontrar este dato, es necesario contar cuántas veces la figura en cuestión presenta flancos verticales y cuántas veces aparecen flancos horizontales. Parece muy complicado, pero en realidad no lo es. Hagamos un ejemplo práctico. Supongamos que en la pantalla de su osciloscopio aparece una figura como la que se muestra en este momento. Entonces contemos cuántos flancos verticales tiene el diagrama, que en este caso son 2, y los flancos horizontales son 4. Teniendo estos datos, podemos calcular la frecuencia de la señal desconocida, empleando la siguiente fórmula. La frecuencia desconocida será igual a la frecuencia de referencia multiplicado por el número de flancos verticales entre el número de flancos horizontales. Aplicando esta fórmula al caso anterior, nos da un resultado de 30 Hz. Confirmémoslo con el frecuencímetro. Ahora bien, para algunas personas puede parecer algo complicado el estar buscando los flancos de subida y bajada de la señal. Por ello, existe un método más sencillo para encontrar estos valores, auxiliándonos de la cuadrícula del osciloscopio. Primeramente, procure que la figura resultante quede exactamente en el centro de la pantalla. Ahora cuente las veces que la figura cruza la línea horizontal central y tómelo como valor NB. Repita el procedimiento con la línea vertical central y tome el valor resultante